Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les saluda su amigo el profe coleccionista. Antes de todo, una disculpa porque yo tenía programado este video para las 7, pero por algunos pequeños detallitos ya no tuve tiempo de modificar la hora y por eso nos estamos conectando hasta este momento. Una disculpa para todas las personitas que me estuvieron esperando porque si habían algunos por ahí. Mil disculpas, la verdad. Bueno amigos, básicamente este video que estamos haciendo en este momento es para hablar, como lo pueden ver en el título, para hablar de una de las colecciones más llamativas, más bonitas que ha sacado Voilà Sorpresa, porque como el nombre de mi canal lo dice, el profe coleccionista, soy una persona que colecciona, soy un coleccionista de muchas cosas, principalmente de promocionales, como de los tazos de Sabritas, las figuras que saca Walla en cada una de sus promociones, de McDonald's, de Burger King, de Bimbo, Marinela, que en su momento sacaban promocionales cada 3 4 meses. Ahorita por la ley que hay de la Secretaría de Salud, pues hace 3 años dejaron de sacar promocionales y estamos esperando a que en algún momento se vuelva a reactivar. De hecho, en Sabritas, el año pasado nos llegó la noticia de que ya habían ganado un amparo ante esa ley para poder regresar a los empaques, a las bolsas de algunas Sabritas, los personajes como el famoso Chester, que venían en las bolsitas de los chetos. Ahorita, en este mes que se va a jugar la Copa América, ya hay una promoción en la aplicación Joy App, que es la que maneja Sabritas, del regreso de los tazos. Tazos alusivos a la selección mexicana de fútbol, precisamente porque va a jugar la Copa América. Son 20 tazos que van a estar primero de manera digital, que los tenemos que ir canjeando uno por uno, acumulando puntos con esas famosas tiritas que salen dentro de las Sabritas. Y una vez que tengamos cierta cantidad de puntos y ya tengamos esos 20 NF tazos, que son los tazos digitales, ya la aplicación nos va a desbloquear una imagen, un cupón con una leyenda que va a decir: felicidades, con este cupón puedes ir al centro de canje por tus tazos físicos. Son 20 tazos de manera física que van a venir en un coleccionador con el escudo de la selección mexicana, que le van a entregar a la persona que logre juntar todos esos puntos. Es una promoción muy atractiva, principalmente para todos los que coleccionamos. Igual para ustedes, si no coleccionan, pues será bonito volver a ver los tazos de regreso. Tal vez no como estábamos acostumbrados, que abríamos la sabrita y veíamos el tazo, o vaciábamos la sabrita en algún traste para buscar precisamente el tazo que nos había salido. No va a ser así. Posteriormente, posiblemente ya lo regresen a esa modalidad, pero ahorita va a ser de la forma en que se los estoy platicando, mediante un centro de canje, una vez que hayamos juntado la puntuación necesaria en la aplicación Joy Act. Bueno, Voilà Sorpresa es otro de los productos que inicialmente pertenecía a la gama de productos de Gamesa, pero en algún momento de la historia de Gamesa desechó este producto por malas ventas y lo desapareció. Pasó a formar parte de otro proveedor, y este proveedor pues se le prendió el foco y dijo: no, pues vamos a seguir con el mismo nombre, Voilà Sorpresa, y vamos a seguir con los promocionales. Al principio no eran tan bonitos, pero con el paso del tiempo, como fue una empresa que gracias a este producto comenzó a crecer, ya empezaron a sacar promocionales más llamativos. Uno de esos promocionales fue de una serie famosa que comenzó con un videojuego y se llama este Plantas contra Zombies, y nos sacó esta variante. Este fue uno de los sobrecitos donde venía un cat. Un cat viene siendo lo que es los similares a los tazos. La colección estaba conformada por 40 piezas, 10 figuras, 10 llaveros y 20 cats. Este era el sobrecito de los cats. También nos venía un sobrecito donde venían las figuras, que era este negrito que traía la figura del lanzaguisante.
Y finalmente el llaverito donde venían, el sobrecito donde venían los llaveros, que era este que traía la carita de este zombie. ¿Sí? Entonces, estos eran los tres sobrecitos que manejó esa promoción en el 2022. Si mal no recuerdo, fue en el 2022 cuando salió esta promoción de 40 piezas. Ahorita les voy a mostrar, como ustedes pueden ver, aquí tengo parte de esa colección. No la pudimos juntar toda, pero hay gran parte de la misma aquí en la mesa. Vamos a ir mostrando los cats. Los cats eran de un material de plástico, plastificado, pero muy delgados. Miren qué tan delgaditos estaban y se doblan fácilmente. No tenían el mismo grosor que tenían los tazos que manejaba Sabritas, pero a pesar de eso era un diseño bonito, tanto la parte delantera como la parte trasera. Aquí podemos ver que dice voilà sorpresa, la imagen de una planta y el número del cat. Y en esta imagen pues ya sabemos que esta serie o este videojuego era de plantas versus zombies. Era un juego de plantas contra zombies y viceversa. Este es uno de los cats. Y aquí les voy a ir mostrando otros. Tenemos la planta carnívora. En los zombies, como este que era un zombie stain, la parte de atrás, pues lógicamente traía un zombie. Díganme cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de jugar este juego en cualquiera de sus modalidades. Comenzó siendo un juego clásico para las computadoras, luego se pasó a los celulares y ahorita se pueden jugar en cualquier consola de videojuego. Tenemos esa fortuna. Aquí tenemos otros para que los vayan viendo. ¿Cuáles eran esos cats que pertenecían a esta promoción? Hola, bienvenidos a todos los que nos están sintonizando, a todos los que están aquí. Milan Chan, ¿me puede saludar? Hola, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. PlayStation sacó este juego en 3 versiones diferentes, de las cuales la primera fue la más popular, que de hecho a la fecha se sigue jugando. Uno de mis personajes favoritos de esta serie en ese videojuego es este, el All Star. The Dark Godzilla, hola, bienvenido. Este es uno de mis favoritos. Y aquí vamos viendo otros zombies diferentes. Algunos salen en diferentes versiones de diferentes juegos, no todos salen en el mismo. Por ejemplo, este sale en el juego para el celular, al igual que este. Este de aquí sale en el juego 3 del PlayStation. ¿Qué recuerdos de Plantas Así es, Dark Godzilla. Muy bonitos recuerdos. Este es otro de los personajes favoritos, el zombie soldado. En el juego para las consolas vienen diferentes versiones. El soldado de fuego, el soldado de hielo, el guardabosques, muchos diferentes. Aquí hay otro All Star. Tenemos una plantita. Y esta que es una de las plantas más populares, porque es la que protegía a las otras plantas. Servía como defensa para que los zombies no se las comieran. El zombie bailarín. Así es, la papa o como algunos le dicen la nuez. Y la carita de un zombie. Estos son parte de los cats. Tengo 17 de los 20. Quiere decir que me hicieron falta 3 para juntar esos 20 cats. Ahora vamos con los llaveros. Los llaveros en total eran 10. Solamente logramos conseguir 6. Este es uno de esos llaveros, miren. La planta carnívora. Podía ser utilizado como llavero o como esos colgantes que se le metían a los celulares. Saben que los celulares traían una partecita donde se podían insertar y se amarraba y ahí quedaba. O igual en los cierres de las lapiceras o de las mismas mochilas. Esta es la planta carnívora. Solamente en la parte delantera, porque en la trasera viene sin nada. Y este estaba un poco más gruesecito que los cats. Miren la diferencia. Está más delgadito.
El otro llaverito es este. La carita de un zombie. Ahí se ve bien, un poquito mejor. Sí, sí te acuerdas, sí. Yo los traté de conseguir, pero no lo he logrado juntar todos. Tenemos esta otra plantita, miren. Esta sale en los videojuegos de celular. Ahí viene. Creo que en Plantas contra Zombie 2. Al doctor Zombiestein. Zombos. El zombie rockero. Y esta plantita, que era una de las poderosas en el juego. Esas son parte de los llaveros que conseguimos. Ahora vamos con las figuras. Las figuras eran 10 también. Solamente tenemos 7. Nos faltaron igual 3. Vamos a comenzar con las plantas. La primera figurita que tenemos es esta. La lechuga. Esta que golpeaba con sus pétalos a los zombies cuando se les acercaban. No tengo al zombos de figura. La papa también la tenemos en figurita. Miren qué bonita se ve. Y es un material muy resistente. Sí, muy pero muy bonito. Así se llama la lechuga, Dark Godzilla. Así es, gracias. Pero ¿qué sería de las plantas si no tuvieran a la planta más importante de todas? La planta que les da esa energía, esa vida para tener fuerza para pelear contra los zombies. Así es, estamos hablando del girasol, que aquí lo tenemos. Miren qué bonito se ve. El girasol. Y también logramos conseguir uno de los lanzaguisantes clásicos y preferidos, que es el guisante de hielo. Miren qué bonito. Este también venía el guisante normal, pero ese no lo pudimos conseguir. Pero al menos tenemos el de hielo. Ahora, ¿quién era el amigo de las plantas? ¿Quién las cuidaba? ¿Quién las criaba? Pues una persona que sale también en los videojuegos. También es de cierta importancia. Estamos hablando de Date, el amistoso Date. Aquí lo tenemos. Este también sale en todos los juegos. Y solamente logramos conseguir 2 zombies. Un zombie clásico, que este es el que sale siempre. Así es. Y este zombie, que es de la modalidad del videojuego de celular donde salen en los mundos donde están en playa. Ahí sale este zombie. Había uno que era surfista, que no lo pudimos conseguir tampoco. Y creo que había una figura del Doctor Zombos, así es. Ernesto Ortiz, ¿cuántos zombies hay de figuras que te pueden salir? Bueno, esta promoción ya pasó, Ernesto, ya pasó. En total eran 10 figuras, 10 llaveros y 20 cats, en una colección de 40 piezas. Hoy en día uno las puede encontrar, hay personas en el Facebook, en YouTube, en el mismo Mercado Libre que las venden, pero algunos las venden un poquito ya precios muy, muy caros, la verdad. Tal vez por eso no he logrado conseguir las piezas que me hacen falta. O también otra forma de conseguirlas hoy en día es tratar de averiguar si por el lugar donde viven hay algún tianguis. A veces los fines de semana en muchas ciudades, en muchos estados, se ponen tianguis donde personas se dedican a vender precisamente estas piezas. Yo he conseguido algunas de esa forma. Acá por donde yo vivo los fines de semana hay 2 lugares donde muchísima gente que son coleccionistas o que tienen muchas piezas ahí venden. Y ahí han podido conseguir algunos. De Dark Godzilla, ayer me encontré una, fíjate. ¿Y cuál era?
Nada más para tener el dato. Sí, 37 pesos, fíjense. En su momento el Walla costó, cuando esta promoción estaba vigente, costaba creo que 15 o 16 pesos. Y gastabas 15, 16 pesos para sacar tu figurita. Pero el detalle era precisamente que tenías que comprar mucho producto para tratar de conseguir la colección completa. Muchas personas hoy en día lo que hacen es precisamente esperar a que la colección pase y ya cuando haya pasado, pues las personas que se dedican a vender las comienzan a vender. Y entonces estas personas van, compran y ya tienen la colección así de un solo golpe. No necesitan estar comprando y comprando y comprando y comprando porque sinceramente sí, es mucho el producto que tienes que conseguir para poder tener toda la colección completa. Ok Godzilla, gracias por el dato. La última colección fue la de Angry Birds. Y esa sí la pude completar y eran 50 piezas. Y esta eran 40 y no lo logré. O sea, hay colecciones en que sí se va a poder y no se va a poder porque depende de las piezas. La verdad que cuando esta promoción salió, habían algunas piezas que eran muy, pero muy difícil de conseguir. No alcanzó el tiempo para poder juntarlas. Pasó lo mismo con la promoción de los Funky Punky, con la última que sacaron, que originalmente eran 55 piezas y terminaron siendo 110 piezas en total. Entonces fue una colección que se hizo inmensa. Y en los 4 meses que tardó la promoción, no dio el tiempo para poder juntarla. Hay personas que sí la juntaron, pero porque hacían lo que les dije, se iban a los tianguis y ahí habían personas que tenían por montones figuras repetidas o quién sabe cómo las conseguían. El caso es que ahí sí las venden y ellos juntaban su colección más rápido. Otras personas lo que hacen es que se ponen de acuerdo, contactan a alguien, hacen intercambios y así como pueden ir completando su colección. Yo la última de los Angry Birds la junté precisamente porque las piezas que me hacían falta, como yo trabajo en una escuela y le platico a los niños, oye, fíjense que yo estoy juntando esto, a ellos les interesa, ellos compran, lógicamente algunos de ellos compran el producto y ellos mismos me intercambiaban las piezas. Así fue como pude yo completar la última colección. Ahorita la promoción vigente es de Bob Esponja, de los 25 años de aniversario de existencia de esa serie. ¿No las puedes mostrar? ¿Cuáles? ¿Las de los zombies? ¿O de las otras que estoy hablando? Si son las de los zombies, pues te voy a sacar tantito para que veas así, miren. Ahí tenemos a los cats, que vienen siendo similares a los tazos, que son estos de aquí, de plantas y zombies. Y aquí están las figuritas, que son estas. Y los llaveros. Las otras, permíteme. Pásenmelo. Permíteme un tantito, pásenmelo de Angry. Te voy a mostrar algunas para que veas cómo eran. No. Acá ve. Los pajaritos. Los pajaritos. Ok. Sí, aguántame tantito. Te voy a enseñar algunas de las piezas de cómo eran los Angry Birds. Nada más pásame como 4. Ya. Mira, estos venían así. Este es el pajarito red de los Angry Birds. Venían dos formas. Contento y molesto. El mismo personaje. Y así como este venían los otros personajes. El pajarito Shock, Boom y los otros. Y los cerditos también salían, lógicamente. La diferencia de estas figuras se quedan un poquito más grandes, más duras. Y estas se podían desprender. Esta traía como un sello. Si le ponía alguna tinta, servía como sello. Y esto servía para ponerlo sobre un lápiz. Acá hay otro. Este es red. ¿Cómo que se llama este? Se me fue el nombre de este. Sí, de hecho hay personas que las venden caro, como te estaba yo comentando. Ya va a depender de la persona que la vende y de la persona que lo va a comprar, lógicamente.
porque tiene que ser mutuo acuerdo. ¿Sí? Igual vamos a encontrar personas que van a estar criticando, nada, que la da muy cara, que le dan un tal precio, pero repito, va a depender de ambos, de quién no vende y de quién no compra. Dice de Dark Godzilla, ¿y tienes otro? Sí, tengo de plantas, aparte de plantas contra zombies, de Angry Birds, tengo de Funky Punky, tengo de Pokémon, bueno, aunque Pokémon fueron tarjetas. Tengo la promoción que está actualmente, que es la de Bob Esponja, ya tengo varias. Hubo otra promoción que fue esta, Sotso Mascotas, que también tengo algunos. Tenemos también de estos, no sé si los conozcan, se les hace conocido el muñequito que está aquí. Son de Among Us, también Boala se encargó de sacar. Ya más o menos así, se alcanzan a ver algunos en color. Y esto ya yo les invito a que visiten el canal. Ah, fíjate, sí. Hay que algunas piezas las venden baratas, otras las venden caras. Depende mucho de la estética, del cuidado. Si la pieza está como nueva, por así decirlo, que no tiene ningún tipo de maltrato, ni rayones, ni golpes, ni nada, ahí sí, la pieza puede valer más. Pero si esa pieza ya tiene alguna rayita o ya se está despintando o ha sido o se le ve a simple vista que está maltratada, también se puede vender, pero obviamente no al precio que uno quisiera, ya lo tiene que dar más barato todavía. Va a depender precisamente de eso. Si ustedes conocieron la promoción de los... Ujú, sí, es lo que te estoy diciendo, así es. Sabrita sacó una colección de tazos que no tardó mucho en el mercado, la verdad, que fue de los Caballeros del Zodiaco. No todos tuvimos la oportunidad de tener esa colección en nuestras manos. Yo, hacia lo mucho yo pude tener quizá como unos 5 o 6 piezas de esa colección. Venían los Caballeros de Oro, los Caballeros de Plata, de Bronce, los Guerreros de Asgard. Es una colección grande. Hoy en día, esa colección completa con estética de 10 y 10 quiere decir que no tenga ningún tipo de rayón, que prácticamente se vean nuevos esos tazos, puede llegar a costar incluso casi, aquí en México, casi 5,000 pesos o más. ¿Sí? Entonces, ¿por qué motivo? Porque fue una colección que no tardó ni siquiera como 2 o 3 meses en el mercado. ¿Sí? Se hizo una colección difícil de conseguir, difícil de encontrar, y no todos tienen la oportunidad de verlos, de tocarlos, solamente de poder verlos quizá en fotos o en videos, pero tenerlos en la mano, no todos. Ernesto Ortiz, tú juegas los tazos, sí, todavía me acuerdo cómo se jugaban, sí, bonitos recuerdos. De hecho, también tengo varios tazos. Nuevamente, si les está gustando lo que están viendo, visiten el canal, dejen sus comentarios, dejen su like, suscríbanse si no están suscritos para que puedan ver todo lo demás que vamos a compartir en este canal. Es un canal en crecimiento sobre coleccionismo. Y si les gusta, apóyennos para que podamos seguir subiendo más videos. Yo tengo algunos tazos, aquí tengo dos. Estos son de los Simpsons de Sabritas, que sacó Sabritas. Tengo de Pokémon, tengo de Mucha Lucha, tengo de cuál otro, de Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, de Pac-Man, de la NFL, de, de Yu-Gi-Oh! Muchos otros más, tengo bastantes. ¿Dónde los pueden ver? Ahí en mi canal, aquí en mi canal. Ahí tengo videos, tengo shorts, tengo en vivos, donde voy mostrando en diferentes momentos algunas de mis colecciones, como estas que traje el día de hoy, y de todo lo que he hablado. Los invito a que chequen el canal para que vayan viendo lo que tenemos ahí. Bueno, esta fue la colección de plantas contra zombies que sacó a la sorpresa en el 2022 y parte del 2023. Pero mi razón principal del día de hoy fue esta. Yo, como les dije desde un principio, el nombre de mi canal es el Profe Coleccionista. Coleccionista por obvias razones y el profe porque soy maestro. Igual, muy bien, Dark Godzilla. Fíjate que eso mismo es un pasatiempo que tiene mi hijo, que él
Antes de que saliera esta promoción, él hacía las plantitas y los zombies con plastilina. Ya no los tiene. Lógicamente es plastilina, en algún momento Dark Godzilla, perdón, sí, los volvió a deshacer y volvió a hacer otros y así se las pasaba. Pero él hacía muchas plantitas con plastilina y le quedaban muy bonitas. Porque les hacía los detallitos así con una alfilera, agujita o la punta de un lapicero y le hacía todos los detalles. Y le quedaban bien bonitos. Hacía el guisante, hacía el girasol, hacía la carnívora, hacía todo. Igual los zombies. Así es. Yo la verdad yo nunca lo intenté. Yo no los hice en plastilina. Otro de mis pasatiempos es el dibujo. Yo tengo infinidades de dibujos de las plantas y de los zombies. La verdad que yo agarro mis colecciones. Por ejemplo, agarro este cat y digo, pues, lo voy a dibujar y lo dibujo. Ya en algún momento cuando tengamos un poquito más de tiempo, si gustas, ahí en el canal también hay videos sobre los dibujos que tengo. Si no, pues ya nos ponemos de acuerdo y te puedo ir mostrando poco a poco en otro video que yo haga mis dibujos. Ernesto Ortiz, bueno, me voy, adiós. Ok, Ernesto, gracias por estar aquí con nosotros. Buena vibra. Muestra un dibujo. En el próximo video te muestro uno de los dibujos. La verdad ahorita no los tengo a mi alcance. Eso como están en carpetas y están guardados precisamente para que no se maltraten, pues tengo que ir a buscarlos y todo. No lo tengo al alcance. Pero en otro video te muestro los que tengo. O si no, ahí en el comentario déjame algún correo o algo y te puedo mandar fotos igual, como tú quieras. Ana Vilés, hola, hola Ana, bienvenida. Bueno, la promoción que está actualmente en Volada Sorpresa es esta. De hecho lo conseguí el día de hoy. Es sobre Bob Esponja. Y los cats, a diferencia de plantas y zombies, quedan de delgaditos. Estos son un poquito más gruesecitos. Y tienen la diferencia de que se mueven. Miren cómo se van moviendo. Muy pero muy bonitos. Acabo de llegar, ese de bot muy bien. Gracias, Ana. Qué bueno que te gusta. Pásame los demás, por favor. Aquí está mi hijo ayudándome. No sale en el video, pero me está pasando los demás. Los de bot. Este lo conseguí el día de hoy. Como le estaba yo platicando. En serio, los tienes casi todos. Qué bueno. La verdad me da gusto porque eso es lo bonito de esto. Trabajo en una escuela y lo cambié precisamente con uno de los alumnos de la escuela. Ellos saben que yo tengo un canal, ellos saben que yo colecciono y ellos compran el Voilà y cuando tienen algún repetido me dicen, maestro, ya me salió ya lo tiene. Y si no lo tengo, y les digo, no, no lo tengo, se lo cambio, se lo cambio. Y si yo tengo una pieza que ellos tienen, así vamos intercambiando. Don 10 tengo 7. Ah, qué bueno, fíjate. Yo apenas tengo 5 con este. Este es el que conseguí hoy. El otro que tengo es el Bob Esponja, donde está con arcoiris. Que va bajando. También tengo a Plankton. Otro de Bob. Y uno de Calamardo. Son los 5 que tengo. Me faltan 5 porque como dices tú son 10. Y precisamente como yo trabajo en la escuela y mis alumnos, tanto los que tengo yo como los alumnos de los otros salones, me dicen, maestro, ayer vi su video, maestro, bien, pues qué bonito video. Ellos son mis seguidores, por así decirlo, están suscritos al canal y siguen las transmisiones que yo hago. Obviamente ahorita no creo que estén pendientes porque por la hora, pero sí tratan de estar aquí conectados. El primero no lo tengo, el primerito que mostré. Ok, ya vas a tener la oportunidad de conseguirlo. De las figuritas tenemos hasta el momento estas, el Andalés volador. Tenemos a Don Cangrejo. Todas translúcidas porque no hemos conseguido ninguna color todavía. El Calamardo.
Tenemos a Perlita, la hija de Don Cangrejo. Tenemos también a la abuelita de Bob Esponja. ¿Cómo no olvidar este capítulo de donde salió la abuelita de Bob? Muy divertido, la verdad. Tenemos a un pescadito que es una anchoa. Y tenemos a Patricio. De estas figuras son 30 en total. Son 10 translúcidas, que son estas que ven de un solo color. Y son 20 que ven a color normal, así como estas. De esas 20 todavía no tengo ninguna. Ah, ok, qué bueno. Estas dos tienes tú. Estas salen mucho, la verdad. Creo que ahorita Walla lo que está haciendo es sacar primero un lote con puras translúcidas y luego saca otro con puras de color, y la verdad no sabemos cuándo van a salir las demás. Antes, cuando iban en quinto, intercambiábamos los tazos y a los mejores dábamos dinero, y sí o sí dábamos 3 o 5. Ah, ok. Esa es otra forma. Muy bien. De dar Godzilla. Gracias por el dato. Sí, cuando estaba uno más chico, yo en su momento igual yo jugaba tazos y me ganaba los tazos jugando. A veces perdía. Sí, Ana Vilés, sí tenemos candados, sí. Tenemos 5, la mitad. Son 10, tenemos 5. Este es uno de ellos, mira. Donde viene Patricio con Bot y Gary. Tenemos también este de Arenita. Arenita Mejilla, la inseparable amiga de Bot. Y la característica de los tazos es que, aparte de que se pueden poner en el cierre de las mochilas, también se pueden enlazar. De esta forma, en la parte de atrás está en esa abertura, precisamente para que pongamos otro y ya queden así, unidos. Así es, esa era la economía de la escuela. Muy buen punto. Es verdad, a mí me daban 5 pesos a lo mucho, a veces hasta 10, y de ahí no pasaba. Yo no tenía que hacer maravillas con eso. También tenemos uno de Bob Esponja, uno de Calamardo y uno de Perlita. Son los 5 que tenemos. Nos hacen falta, lógicamente, 5. Y precisamente, como alumnos del centro de trabajo donde yo laboro, uno de ellos se acercó el día de hoy y me dijo: maestro, la verdad me gusta mucho el contenido que pone en su canal y por eso le quiero regalar algo. No sé si me está viendo, pero no voy a decir su nombre tampoco, pero él sabe, y le doy las gracias. Gracias a ti, si estás viendo, y si no, pues me vas a ver. Gracias por el regalo que me diste el día de hoy. La verdad no me lo esperaba. Sinceramente no me lo esperaba. Y qué bueno que todo lo que pongo aquí en mi canal te gusta, y espero que te siga gustando. Muchas gracias. Él me regaló esto. Un sobre de los que salen actualmente en la promoción de Bola Sorpresa. Y este sobrecito no me había salido a mí. Me había salido otro donde viene igual Bob Esponja, viene Patricio, pero diferentes modalidades, diferentes poses. Pero este no me había salido. Y él me lo regaló el día de hoy. Aquí podemos ver atrás que dice 25 aniversario de Bob Esponja. Acá dice Bola Sorpresa, Bob Esponja y el logo de Nickelodeon. Ok, Ana, ya vas a ver que pronto vas a empezar. Todo esto es poco a poco. Aún nos quedan 3 meses de promoción. Así que si no lo juntamos en esos 3 meses, pues podemos conseguirlo de alguna otra forma. No hay que perder el ánimo. Sí se puede. Y lo quería compartir con todos ustedes, porque como está sellado, pues vamos a abrirlo para ver qué nos trae. Según aquí abajo dice contenido, dice una figura dorada. Pero yo he estado viendo videos y me quedó esa duda, una figura dorada. Pero si cuando salió esta promoción de Angry Birds sacaron la figura dorada, pero hasta el final. Y fue la única figura que me hizo falta, que no pude conseguir. Pero todas las demás sí las tengo.
Así es, Ana, así hay que hacerle. Yo igual lo hago así. Bueno, vamos a abrir este sobrecito para ver qué pieza. El detalle de este sobrecito es que se rompe fácilmente y hay que tener cuidado. Al menos aquí, pues ya se me rompió la parte de las letras. Y yo trato de dejarlos enteritos para que me tarden más tiempo. Miren que nos salió. No es una figura dorada como tal, pero es una figura que no teníamos. Es Bob Esponja. Cuando sale el capítulo de Halloween, que se pone como una sabanita blanca encima, aquí va Bob Esponja con su calabacita. Angus Games. Oye, bro, ¿ya conseguiste tu colección de tazos? Todavía no, amigo. Aquí donde estoy todavía no salen las tiritas en las abritas y no he podido subir códigos ni nada por el estilo. Pero una vez que ya comiencen a salir ya vamos a tratar de conseguirla. De Dark Godzilla. Y el que más tenía era uno de sexto, tenía 239 tazos. Ese bro hasta le daban dinero de entre 10 hasta 50 quetzales y era el mejor de los tazos. Yo era el tercero que más tenía. Y lo enfrenté, pero sí, te comprendo. La verdad que era bonito jugar. Y sí, siempre hay uno que juega un poquito mejor que uno. A mí también me pasó. Me pasaba lo mismo igual con los trompos. ¿Cuántos trompos no me rompió, no perdí? Precisamente porque había alguien que jugaba más que yo. Y en las canicas ni se diga. Y lógicamente con los tazos me pasó lo mismo. Cuando yo ganaba, llegaba contento a la casa. Ah, conseguí tazos, pero cuando perdía, ya se imaginaban cómo se ponía uno. Y sí, Ana, sí, ok, Ana, pues sí está bonito, miren, no se aprecia bien porque es de un solo color, es Bob Esponja. Obviamente si estuviera así se apreciaría mejor, pero si hay así, hay 20 que son a color normal y 10 como esta que son translúcidas. Ya con esto tenemos 4, 5, 6, 8, 8 de las 10 figuras translúcidas. Solamente nos hacen falta 2. Ok. Y miren la diferencia. Cuando fue la promoción de zombies, miren cómo eran los sobres. Y miren cómo son ahora. Miren el tamaño. Son más grandes. ¿Por qué? Porque quizá las piezas son un poquito más grandes, pero no varían mucho. Bueno, en cuanto a las figuras, sí. Miren la diferencia. En cuanto a tamaño, un poquito más altas. Y sí, amigos, si ustedes todavía no coleccionan, los invito a que lo comiencen a hacer. La verdad, sí es un pasatiempo muy bonito, se entretiene uno mucho y da alegría cuando uno logra juntar una colección. Ana Avilés sí ha evolucionado, la verdad. Pensamos que en algún momento que no lo iba a lograr por el cambio de proveedor que tuvieron, pero la empresa se ha puesto las pilas y ha sacado promociones muy, pero muy buenas. Cuando salió Bob Esponja, me acuerdo muy bien que muchos de los coleccionistas que encontramos en YouTube, de los más grandes, de los más conocidos, y muchas otras personas, empezaron a hablar de que la promoción no iba a estar tan bonita, de que no iba a ser lo esperado. ¿Por qué? Porque veníamos de esta para entrar en esta. Y al principio vieron puras figuras así. Como iban saliendo de a poquito, no se imaginaban que iban a salir figuras a color. Por eso cuando vieron las figuras a color les cambió totalmente la visión. Empezaron a decir que sí vale la pena, que es una promoción muy bonita, muy atractiva. Pero a mi gusto, no importa la promoción que sea, de qué serie, de qué caricatura, de qué videojuego, de lo que sea. Mientras sea una promoción, creo que vale la pena coleccionarla. ¿Sí? No, yo no le pongo ese pero de que se ven bonitos. No es tan llamativo porque al menos esta fue muy criticada porque estaban muy delgaditos y se doblaban. Pero si uno lo sabe cuidar y si uno lo sabe guardar, estas piezas van a tardar. Si las dejamos así nada más ahí se va, pues obviamente es que se van a maltratar y se van a echar a perder. Pero si uno las guarda, tardan, tardan y tardan.
Igual con los trompos era según los profes el de sexto mejor y en la escuela o el colegio según los profes era un bro de mi grado. Ajá. Yo tengo a Plankton, dice Caja Chica. Sí, ese es el que ese es uno de los que nos hace falta, es verdad. Falta un Plankton por acá. En esos tiempos habían hasta deportes, esos eran tiempos, eran muy bonitos. Yo siempre, así es. Eso se ha ido perdiendo. Por eso esto es algo que se hacía antes y yo lo sigo manejando, lo sigo haciendo. Y trato, porque yo platico con mis alumnos y les platico, yo colecciono esto, colecciono aquí, colecciono allá. Y poquito a poquito les he ido sembrando esa semillita. Y ahorita ellos solitos me dicen, maestro, me compré un volante, me salió tal cosa. Maestro, me compré este, tengo este, ¿tienes para cambiar? Ellos solitos, sin querer queriendo. Ya como, a lo mejor algunos de ellos se interesa un poquito más y convenciona a coleccionar, a lo mejor y no, pero cuando menos ahí van. Y es una forma de entretener la mente también, porque ahorita ciertamente la mayoría de los niños están con los videojuegos, con los celulares, y esto es una forma de entretenerlos. Aparte, lógicamente, que tienen que leer, que tienen que escribir, que tienen que hacer sus tareas y actividades, pero esta es otra forma de entretenerse y sana. Así es, de Dark Godzilla muy bien. Bueno amigos, espero de todo corazón que esto que les platico les haya gustado, que les guste. Apóyennos con un like, dejen su comentario. Si no se han suscrito, suscríbanse, compartan también con algún compañero, amigo, familiar, para que esta familia del coleccionismo crezca. Porque esos son para mí una familia del coleccionismo. Tal vez no colecciones, pero si te gusta lo que ves, síguenos viendo, síguenos apoyando. Nos vas a ayudar a que sigamos subiendo más y más videos. Mucha suerte a todos, buena vibra, gracias por vernos y nos vemos en un próximo video. Ok amigos, gracias. Saludos a todos desde aquí, desde México, desde Villahermosa, Tabasco. Yo me compro 10 baladas a la semana, dice Ana. Muy bien. Yo no sé la verdad cuántos compro, pero sí compro varios igual. De Dark Godzilla, decir conexiones. Ah, de Godzilla, fíjate que no tengo mucho. La verdad, no tengo mucho. Tengo de Dragon Ball, tengo Hot Wheels, tengo de la selección mexicana, tengo Palomeras, tengo Among Us. De McDonald's tengo montones de muñequitos. Igual de Burger King. Pásame ese, el tuyo. Ese. Y también tengo estos. Estos son de mi hijo. No, el tuyo. Son de mi hijo y creo que sí los conocen. A estos. ¿Sí? Estos son de mi hijo. Estos los conseguimos igual. Y estaría bonito que en algún momento algún proveedor los sacara. ¿Sí? Y aquí está el otro. Son poquitas piezas, si acaso tenemos como cuatro nada más. Pero ya en su momento vamos a ir así, vamos a hacer que crezca igual, que se haga más grande. Este lo tenemos así en pequeñito y también lo tenemos así, en peluche, el mismo personaje. Sí, y esto lo pongo aquí porque es algo que le gusta a mis hijos y a mí también me gusta. Sí, es algo llamativo que está de moda y como ya es algo que salió así, para mí ya sirve para coleccionar. Aunque sean de mi hijo, pero ellos me lo prestan para mis colecciones y para mis videos igual. Y todo lo que se pueda coleccionar es colección. Igual los Among Us, el famoso impostor, de todo tenemos por acá. Ya poco a poco vamos a ir subiendo más videos. Y si no, pues de todas maneras ahí en el canal están todo lo que hemos puesto ya. ¿Tienes de Pop y de Play? No, de ese no tengo. Pero vamos a tratar de conseguir. Hay varias cosas que todavía no he logrado conseguir y poco a poco vamos a irlas consiguiendo. Otra cosa, aquí me los trajeron. No iban a salir aquí, pero ya. ¿Saben quién es él? Hardy. Hola Hardy. Espero que hayas visto el video, Hardy.
Gracias. Y acá tenemos al otro. Bonnie creo que se llama. Bonnie y Freddy. Freddy y Bonnie. Estos los conseguimos después del estreno de la película. Fue que los conseguimos. Y así poco a poquito tenemos de diferentes... Pueden ser tazos, pueden ser figuritas, pueden ser llaveros, pueden ser peluches o tarjetitas como las de Pokémon. Pero tenemos muchas cosas. En un próximo video, voy a que el lunes, el miércoles les espero 7:30, entre 7:30 y 8, o a lo mejor un poquito más temprano. De todas maneras, activen la campanita ahí para que les llegue la notificación. Vamos a hablar de Hot Wheels. Les voy a mostrar los carritos que tengo de Hot Wheels y les voy a mostrar algunos de los muñecos que tengo de Dragon Ball y de Among Us, porque tengo muñecos de Among Us pequeñitos y grandes. Entonces los espero el miércoles aquí entre 7 y 8 más o menos. Espero contar con su presencia. Nos vemos hasta ese día. Saludos otra vez a todos. Suscríbanse, dejen su like. Nos vemos pronto. Bye. Cuídense. Así es, entre 7 y 8. Cuídense amigos. Nos vemos. Bye.